El caso que hemos denominado Güemes extremeño, ¿no?, que es el caso del señor Albino Navarro, que ha fichado por la empresa privada. Y bien es cierto que, aunque en este momento la situación es legal, es tremendamente falto desde nuestro punto de vista, de ética y, desde luego, de estética, que se haya producido, uno, al mes de haber dejado el cargo de gerente del Servicio Extremeño de Salud y, en segundo lugar, después, curiosamente, de que tanto la Consejería de Salud como el Servicio Extremeño de Salud hayan adjudicado a la misma empresa que ha contratado al señor Navarro la seguridad de sus servicios centrales, ¿no? Hemos de destacar que, y estoy de acuerdo con lo que dice el presidente Monago con respecto a que la empresa privada que la ha contratado ha hecho el fichaje de un gran profesional, porque no debemos olvidar de que es el gran privatizador de la sanidad de Extremadura, es decir, en toda su historia profesional. En época de Insalud, cuando no teníamos las competencias en materia sanitaria, ocupaba un puesto en una dirección general del extinto Insalud y, por lo tanto, ya hizo verdaderas barbaridades en lo que era la sanidad extremeña en la distribución de recursos. Y, en segundo lugar, porque cuando ha ostentado el puesto de gerente del Servicio Extremeño de Salud le debemos una herencia, como por ejemplo la aplicación del copago sanitario, a la que Monago ha cedido, y, por supuesto, lo que ha sido más grave para Extremadura con su ruralidad, el cierre de las urgencias rurales.